Y con mucho gusto le damos la bienvenida a José Facio, quien es secretario general de la UNOT y además es integrante de la mesa del PIT-CNT. Bienvenido, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la entrevista. Bien, Facio, ¿cómo podría graficar la situación del transporte? Me imagino que no debe ser lo mismo urbano de Montevideo, el interdepartamental o el suburbano. La semana pasada, además, hubo, por ejemplo, una manifestación, una asamblea en parte de lo que es lo que afecta a las cooperativas. Pero ¿cómo sería, lo podría decir usted, la situación del transporte post 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria? Bueno, tendríamos que, en primera instancia, luego de declarar la emergencia sanitaria, el transporte se vio afectado en su conjunto, tanto el urbano Montevideo, los suburbanos, como el interdepartamental. Eso se manifestó con la caída de la venta de pasajes y de boletos, que llegó en Montevideo al 80%. En los sectores suburbanos e interdepartamentales también se verificó una caída de venta de pasajes del entorno al 75%, y eso trajo aparejado que las empresas en primera instancia llevaran a una reducción de sus servicios y el envío de trabajadores al seguro de paro como medida fundamental. Claro. Posteriormente al ingreso de los sectores económicos a la actividad, se vienen verificando situaciones distintas en Montevideo que en el sector suburbano e interdepartamental. Para comenzar por Montevideo, en Montevideo hoy estamos con una oferta de servicios de un 75% y una venta que está en el entorno al 48-50%. Es decir, que hay una brecha entre la oferta de servicios y la venta, y tenemos un número de trabajadores en el seguro de paro en Montevideo más o menos entre 1.000 y 1.100 personas. Ha ido bajando ese número a medida que se fue reincorporando sectores como la construcción, la educación y el comercio con los shopping, y ahora estamos viendo el impacto que tiene el retorno de los sectores escolares. Claro, estamos hablando de 1.000 personas, 1.000 trabajadores. ¿En qué cifra global de funcionariado en las empresas? Y cuando nosotros comenzamos el día 16 de marzo, el primer envío al seguro de paro llegó a estar en el entorno de los 2.000 trabajadores. Hoy estamos casi en un 50% de esos trabajadores que fueron en primera instancia en Montevideo. Claro. Es decir, ¿Y hay riesgo de que no retornen al trabajo algunas de estas personas que hoy se mantienen en el seguro de paro? En Montevideo no. En Montevideo nosotros, los sindicatos de las empresas sociedades anónimas, tanto CUCSA como COME, hemos arribado a un acuerdo en el cual se reintegra todos los trabajadores que están en el seguro de paro. Se asegura el reintegro de todos los trabajadores en el seguro de paro. Ese es el punto fundamental y número uno de nuestro convenio. Nosotros ya lo hemos acordado. En el sector corporativo todavía se está discutiendo, no se ha arribado a acuerdo, pero esperemos que a la brevedad o en un corto periodo de tiempo arriben a una solución en donde todavía se están llevando adelante reuniones tanto bipartitas como tripartitas para lograr ese objetivo, ¿no? Claro. Antes de pasar a los sectores suburbanos e interdepartamental, que tiene sus propias características, que también ha mandado muchísimas personas al seguro de desempleo, en lo que hace a la utilización obligatoria del tapabocas, una iniciativa que, si mal no recuerdo, partió desde los trabajadores. ¿Cómo se viene cumpliendo? ¿Cómo es habitualmente en la diaria este uso? Si tienen que llamar la atención, si bien los encargados son los inspectores de la Intendencia, ¿cómo se evalúa eso desde los trabajadores? Bueno, previo a la declaración de la emergencia sanitaria, nosotros en un consejo consultivo en la Intendencia de Montevideo propusimos el uso de tapabocas. En ese momento el tapabocas no era obligatorio, sino que se exhortaba a la población y a los trabajadores a su uso. Luego de pasado un periodo de tiempo, ya previsto un protocolo por parte del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Transporte y la Intendencia de Montevideo, se obligó
a los trabajadores del transporte al uso de tapabocas. Eso se viene verificando en un 100%. En la población, en primera instancia fue un exhorto, hoy ya es obligatorio, y creemos que la población viene cumpliendo a cabalidad ese hecho. Es decir, hoy ya no se verifican prácticamente personas sin tapabocas en los ómnibus. Claro, antes de pasar entonces, como dijimos, a otros sectores, usted me dice que en estos momentos el 75% de los servicios ya se están brindando en Montevideo, sí. 48% de las personas, perdón, y cayó, el pasaje ha caído más de la mitad. Sí. ¿No? Esto puede implicar, sé que no les compete a los trabajadores, pero la paramétrica, bueno, en gran medida, o una parte es salario. ¿Puede implicar, sí, piensa usted, mayor incremento del precio del boleto? En estos momentos eso no se ha analizado. Lo que se hizo fue por parte de la Intendencia de Montevideo, del Poder Ejecutivo, las empresas y los trabajadores, encontrar una alternativa de salida que garantice el trabajo a los trabajadores con su retorno del seguro de paro y la estabilidad laboral de las empresas con su viabilidad. Eso se verificó en un acuerdo que llevó mucho tiempo de elaboración, en donde el Poder Ejecutivo, por parte del Ministerio de Economía, debe de aportar el fideicomiso del gasoil. La Intendencia de Montevideo, a su vez, aporta el fideicomiso, un fideicomiso, y aporta el Poder Ejecutivo también el fideicomiso del boleto de estudiante. Por lo tanto, estamos en condiciones que con los aportes de las empresas, los trabajadores, el gobierno nacional y el gobierno municipal se haya encontrado un punto de salida a esta primera etapa de la crisis. Es decir, todo depende de esos equilibrios, de existir un recrudecimiento de la pandemia. Por supuesto que eso no está hoy estudiado, pero de seguir como hasta ahora, la alternativa de salida ya a esta primera fase se encontró. Ahora debemos encarar una segunda fase, que es la de volver a la normalidad, cosa que, como tú lo has dicho, requiere de un periodo de tiempo largo, porque hoy estamos con una nueva modalidad de transporte donde existe un espacio sanitario entre personas que se debe de respetar, se debe de cumplir un protocolo. Por lo tanto, el transporte ya de por sí es más caro, y eso está siendo subsidiado por el gobierno nacional, las empresas y en este caso también los trabajadores que hemos puesto parte en esta salida, ¿no? Cuando usted dice el protocolo de distanciamiento en las unidades, ¿de cuánto es este protocolo? Viajo en ómnibus y realmente hay algunos que van llenos. Sí, se trata justamente de eso. Se viene analizando todos los días. Hay análisis de la cantidad de pasajeros por servicios y por unidad. A medida que se viene verificando aumento de la población sobre el ómnibus, se introducen o ingresan servicios al sistema. Es decir, hoy estamos en un 75%, probablemente si el requerimiento luego del análisis de esta primera semana es de que aumentó la cantidad de pasajeros en los buses, aumente también la cantidad de servicios que se ofrece a la población. De esa manera se está trabajando en el Consejo Consultivo, ¿no? Uh-huh. Bien, pasando a lo que es la situación del transporte suburbano sí, y el interdepartamental, ¿cómo evalúa la situación allí? También en los suburbanos y en los interdepartamentales ha habido un importante número de personas que han sido enviadas al seguro de paro. No tengo la cifra, quizás la tiene usted. Y recién esta semana se han vuelto a reintegrar de forma un poco más general algunos servicios que estaban recortados y que eran muy importantes, ¿no? Sí, por ejemplo, algunos servicios de la empresa COPSA, con algunos trabajadores que regresaron del seguro de paro. Pero hay que decir que tanto en el sector suburbano como en el sector interdepartamental se están analizando unos protocolos para la crisis. La verdad que los primeros que hemos leído todavía distan mucho del acuerdo. Habría que afinar un poquito el trabajo entre las empresas, los trabajadores y el gobierno.
porque creo que lo que se exige allí en el protocolo es, excede lo que se ha puesto tanto en Montevideo para la salida. Entonces ¿En qué tendríamos que sentido analizarlo. excede, Facio? ¿En qué puntos? Y porque hay planteos del sector empresarial, de algunas conquistas y algunas y algunos ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, el tema de los presentismos y algunas cosas que se le piden a los trabajadores, que excedería el monto que habría que poner para la salida. Pero de todas formas eso depende de un análisis en esa mesa de diálogo y esperemos llegue a un acuerdo entre las partes. Hoy Claro. recién están los protocolos sobre la mesa, lo tienen tanto los compañeros del sector suburbano, que es el sector en donde está la empresa Copsa, la empresa Tala y la empresa Casanova, y los compañeros del sector interdepartamental que también vienen analizando un protocolo buscando una salida para esta crisis, pero también entendemos que en esta primera instancia todavía no están cerca de la solución, ¿no? Claro, de todos modos pienso desde el punto de vista, ustedes lo plantean desde el punto de vista de los trabajadores, planteado desde el punto de vista Sí. de quienes viajan en las unidades de transporte colectivo, pienso en los interdepartamentales que se han recortado también y mucho Sí. las frecuencias. Creo que son 10 las personas que pueden llegar a ir paradas en las Así lo unidades. indica una disposición del Ministerio de Transporte y Obras Pero ¿qué Públicas, que pasa son 10 si las personas. los ómnibus terminan temprano y el último ómnibus va lleno? Claro. Hay una responsabilidad, ni que hablar de los trabajadores, de los empresarios y también de quién controla eso, porque a quién se deja a La pie. idea es que Esa la es una idea es situación no, complicada. claro, la idea es que no dejar a ningún usuario del servicio, que es un compañero trabajador, parado en la ruta. Hay que llevarlo, hay que buscar la alternativa de llevarlo. El tema es que el costo de los servicios, por supuesto que se ha encarecido para el sector empresarial, pero ese encarecimiento entendemos que no lo deben de pagar los trabajadores en su totalidad, sino que debe haber un aporte del Poder Ejecutivo vía subsidios a las empresas que también acote un poco el aporte que tienen que hacer los trabajadores. Nosotros podemos ser socios en la salida siempre y cuando se nos contemplen en nuestros puestos de trabajo y luego del seguro de paro y luego de esta pandemia, todos los trabajadores volvamos a trabajar. Es decir, no se puede firmar un documento donde diga que algunos de los trabajadores puedan volver, no, acá tenemos que ser claros, al igual que en Montevideo se fue claro y se dice que todos los trabajadores, una vez pasada la crisis, volvemos al trabajo, debemos de llegar a que los documentos, tanto en el sector suburbano como interdepartamental, indiquen lo mismo. Por lo tanto, todavía tenemos alguna diferencia. Bien, José Facio, muchísimas gracias por estos minutos en el Informe Capital. No, gracias a ti por la preocupación y esperemos salir de esta crisis pronto. Sabemos que no es sencillo, debemos encontrar la inmunización para todos. Se está trabajando en la vacuna a nivel internacional, ojalá eso sea pronto y logremos recuperar la economía del país. Bien, gracias y bueno, nos encontraremos cuando siga avanzando todo este tema. Hasta luego. No, gracias a ti. Hasta luego.